Buenos días, tardes, noches, seguimos con transmisión del calor. Hoy vamos a hablar de convección. Hasta acá vimos cómo calcular el flujo de calor a través de un sólido por conducción. Pero esta no es la única manera en que se transmite el calor, también existe el mecanismo de convección y el de radiación. Vamos a empezar analizando la convección y trataremos de encontrar una manera sencilla de estudiarla. Pero, ¿qué es la convección? Es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente. Esto implica una combinación de los efectos de conducción en el sólido y movimiento de fluidos. Es decir, un bloque caliente transferirá primero energía de la capa de aire adyacente al bloque por conducción. La convección puede ser natural o forzada. Ejemplos típicos de convección son el caso de una estufa que calienta el aire en una habitación, el aire caliente sube, el aire frío baja. El mismo efecto que el anterior, pero en la atmósfera, que es lo que produce los vientos, o incluso el sistema de enfriamiento de un motor a explosión. Como ya dijimos, hay dos tipos de convección. La convección natural, donde el movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje inducidas por las diferencias de densidad causadas por la variación de temperatura del fluido, o sea, es lo que ocurre en la atmósfera. Y la forzada, que ocurre cuando el fluido es forzado a fluir sobre la superficie, caso de cuando encendemos un ventilador, por ejemplo. Debemos aclarar que en la convección natural no se trata de que moléculas golpeen a otras como en el caso de la conducción. Estamos hablando de un movimiento macroscópico que llega a zonas del fluido de una región a otra más fría. En términos simples, el fluido caliente se dilata y flota en el fluido frío. Y repetimos, la convección natural sucede por flotación. Es decir, el fluido caliente se dilata y como es menos denso que el fluido frío, sube. Ocupa el lugar del fluido frío y lo desplaza, mandando el fluido frío hacia abajo. Eso produce las llamadas corrientes convectivas. El otro tipo de convección era la convección forzada. En este caso, el movimiento del fluido no se produce por causas naturales. Se produce debido a causas externas, el flujo de una cañería, un ventilador, un agitador. Esto hace que sea importante determinar si el flujo es laminar o turbulento. Y recuerden que quien decide esto es el número de Reynolds. Muchas variables intervienen en la convección. La viscosidad del fluido, la conductividad térmica, la densidad, el calor específico, la velocidad, la configuración geométrica de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, el área de contacto, la diferencia de temperatura entre el fluido y el sólido. Esto hace que la convección no sea algo sencillo. Para intentar llegar a una ecuación que nos permita calcular el flujo de calor por convección, empezaremos por llamar H a la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área y unidad de diferencia de temperatura. Este parámetro es totalmente experimental y es el que contiene todas las variables antes mencionadas. Como siempre le decía a Walter, la física es una putada. Y al fin, la ecuación que todos esperamos. Sí, lo sé, es decepcionante. Uno esperaba algo complicado, épico, maravilloso. Y no es gran cosa. Agradezcamos que no es gran cosa. La H que aparece en la ecuación es el coeficiente de transferencia de calor por convección que ya mencionamos. A es el área de contacto, T es la temperatura de la superficie sólida y esa tita que aparece es la temperatura del fluido lejos de la superficie. El valor de H o coeficiente de convección, por supuesto, lo podemos encontrar en Internet. Como es un tema experimental, no es tan preciso como otros coeficientes que hemos encontrado.
Para ver algo más práctico, analicemos el caso de una pared plana y sólida entre dos fluidos, por ejemplo, aire. En este caso vamos a tener tres ecuaciones para el flujo de calor. Una para la corriente de calor por el fluido 1, donde ocurre convección. Otra para la corriente de calor a través de la pared sólida, eso es conducción. Y una tercera por convección a través del fluido 2. Todos los valores de corriente de calor H son iguales. Un despeje más o menos sencillo, diviértanse, nos permite ver que la corriente de calor depende de las temperaturas en el infinito del fluido 1 y del fluido 2. Y el coeficiente U que aparece en la ecuación se comporta como una especie de paralelo entre los coeficientes de convección y la resistencia térmica de la pared. En resumen, la corriente de calor a través de un sólido, o sea, la conducción, es dependiente de las temperaturas en los extremos del sólido y de las dimensiones características del sólido y del material de que está hecho. En cambio, la corriente de calor por convección es dependiente de la superficie, de la temperatura en el infinito, de un coeficiente que vimos que depende de un montón de variables y no tiene dimensiones características. Bueno, con esto terminamos, así que diviértanse y nos vemos la próxima.